A pesar de los avances de los últimos tiempos, la violencia de género continúa ganando terreno entre la población más joven. Solo en los últimos 5 años, el número de casos ha aumentado en más de un 12% entre las parejas de 18 a 30 años. Una cifra que preocupa a los expertos, quienes aseguran que la educación es la única vacuna que puede acabar con esta lacra. Es un dato estremecedor. En los últimos 5 años, el número de casos de violencia de género entre parejas de 18 a 30 años se ha incrementado en más de un 12%. Una cifra que preocupa a los expertos, que centran sus esfuerzos en la prevención entre los más jóvenes. Aseguran que la educación es la única fórmula para acabar con esta lacra que nuestra sociedad arrastra desde hace décadas. Es el dolor, la rabia y los nervios contenidos de los familiares y amigos de Vanessa Barrado. Así esperaban al presunto autor material del crimen, pareja de la joven asesinada y padre de su hija. Vanessa tenía 27 años. Ella fue una de las últimas víctimas mortales por violencia de género en Aragón, pero desafortunadamente no fue la única, y preocupa ver cómo aumentan los casos de este tipo entre mujeres cada vez más jóvenes. Las amigas comentan a veces que sus novios son un poco celosos, entonces cuando llevan un poco de escote o que enseñan un poco de carne, por así decirlo, como se ponen muy celosos en plan, no, lleva ropa más abrigada que no quiero que los chicos te vean. El otro día una amiga me contó que a una amiga suya tenía su novio, pues discutieron y tal, subieron a la azotea de una casa y como que ella se quería marchar y estaban discutiendo, pero el chico no le dejaba ir, la empujaba. Y de hecho tengo una persona que es cercana que no siempre está discutiendo con su novio porque el novio tiene que decir lo que... El novio le dice lo que ella tiene que hacer en cada momento. Nos cuentan algunas de las situaciones que han vivido como testigos. Comportamientos que, según los expertos, con el paso del tiempo podrían empeorar y llegar incluso a la violencia física. Por eso, gran parte del esfuerzo se centra ahora en la prevención en edades cada vez más tempranas. Fundamental que los jóvenes aprendan una de las lecciones más importantes de sus vidas. ...49 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas en 2012. 14 de ellas tenían entre 18 y 30 años, lo que supone casi un 29% del total de víctimas de violencia de género en nuestro país. Una cifra que ha aumentado hasta un 12% en 5 años. Es preocupante porque después de tantos años de estar trabajando en las tutorías y en los medios de comunicación en la violencia de género, sobre todo en la prevención, pues vemos por desgracia que las actitudes machistas y de dominación y de violencia de género no solamente no están disminuyendo, sino que vemos un repunte en los más jóvenes. Por tanto, es preocupante porque hay valores o contravalores que se están transmitiendo y esto nos tiene que hacer reflexionar no solamente al sistema educativo, yo creo que a toda la sociedad. Y esa reflexión inevitablemente tiene que comenzar en estos pasillos, en los de cualquier instituto donde los jóvenes empiezan sus relaciones sentimentales a edades cada vez más tempranas y cuando pueden saltar las primeras alarmas. La cría con 16 años lo veía de lo más normal de este mundo. Tal es así que ni le había dicho nada a su madre y cuando yo hablé con ella la primera vez, cuando nos enteramos, la pegaba porque la quería. Muchas parejas jóvenes que siempre, tanto el chico como la chica, se ponen, tienen cierto grado de celos que se imponen como no salgas así o no salgas con estas personas o quítate estos amigos que a mí no me gustan y cosas así que sé que es verdad que se dan mucho. Sobre todo cuando en una pareja uno de los dos tiene una personalidad más fuerte y la otra tiene una personalidad un poco más inseguro, más débil. Y el problema es que muchas veces no se dan verdadera cuenta de lo que está ocurriendo. Creen que ese comportamiento que tiene la otra persona hacia ellos es normal y no lo es. Un momento importantísimo a incidir y a prevenir la violencia de género es siempre en las primeras relaciones amorosas. Es posible que si ha aprendido determinados hábitos de comportamiento repita en las próximas relaciones. Entonces, por eso las primeras relaciones amorosas son muy importantes en cuanto a qué tipo de relaciones igualitarias y de buen trato se puedan establecer entre ellas. Por eso
hay edades muy tempranas en las que hay que intervenir, porque se está diciendo que los adolescentes empiezan sus primeras relaciones a partir de los 13 años más o menos. Eso nos da un indicador de dónde tenemos que trabajar, a qué edades tenemos que trabajar en la prevención. Primordial, dicen los expertos, que la víctima sea consciente de que sufre un maltrato. Según la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer de Naciones Unidas de 1993, se entiende como violencia de género todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos. Sí que es verdad que la violencia física, ¿no?, como tal lo que conocemos como un bofetón, un mordisco, una patada, sí que podría ser como el último eslabón, ¿no? Pero los que vienen delante son, bueno, pues una violencia psicológica, ¿no?, ejercer un control, los celos, tener controlado a alguien. Además, en los últimos años ha aparecido un nuevo escenario en el que se detectan comportamientos característicos de la violencia de género. Las redes sociales. Un mal uso de las nuevas tecnologías puede facilitarlos, algo que ya aprecian en el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Nos preocupa que aparezcan casos de violencia de género. Además, podemos decir que de una manera nueva se están utilizando nuevos instrumentos como es el teléfono móvil, como es el Internet, para hacer formas de acoso, hostigamiento a determinadas chicas o adolescentes. En el ámbito de la justicia, nosotros trabajamos para mejorar la respuesta judicial, pero no olvidemos que la justicia interviene cuando ya la violencia se ha producido. Lo importante también es intensificar esfuerzos en el momento previo, antes de que la violencia se produzca. Aumentan las campañas y las actuaciones dirigidas a los jóvenes para favorecer su conciencia y sensibilización con el tema. El objetivo de todas las instituciones y asociaciones es que el mensaje llegue y cale en el alumno. Y en ese proceso el profesor desempeña un rol clave. No podemos mirar para otro lado, es decir, nuestra conciencia profesional no nos lo permite. Y de alguna manera, evidentemente procuramos intervenir, primero, por supuesto, hablando con la persona, con el alumno, con la alumna, en este caso interesada, poniéndonos en contacto con la familia, lógicamente, si es menester la derivamos pues, a asociaciones o a entidades que de alguna forma puedan ayudarla. Y por supuesto pues con todo el apoyo del instituto para que de alguna manera sea consciente, abandone o salga de esa situación. La prevención pasa porque hay que dotar a los centros de mucho más recursos psicopedagógicos. Hay que potenciar muchísimo más la tutoría y los profesores deben tener más formación emocional y formación psicopedagógica. Desde Federación Mujeres Jóvenes lo que pretendemos es precisamente esto, ¿no?, hacer una prevención para no tener que llegar a hacer intervención, que siempre puede ser más difícil. En esta prevención lo más importante de todo es eliminar estos roles masculino y femenino, ¿no?, y buscar estas nuevas masculinidades que se están empezando a dar ahora y buscar la igualdad real. Una búsqueda que se hace complicada, nos cuentan, en una sociedad en la que siguen prevaleciendo muchos valores que ensalzan al hombre por encima de la mujer. Hemos avanzado mucho y España es un referente internacional en el abordaje de la violencia de género. Pero no olvidemos que nos enfrentamos a un problema que nos lleva siglos de ventaja y que es un problema, el de la violencia contra las mujeres, que se da en todos los países y con independencia de clase, religión y raza. Es un problema universal que tiene su origen en factores culturales y sociales. Los valores y la cultura no se cambia de un día para otro con las leyes. Estos chicos tienen una cantidad de influencias tremenda. Hay programas de televisión, sin incidir mucho, ¿verdad?, y sin nombrar nada, pero hay programas de televisión donde se loa el insulto, donde se alaba el desprestigio. Todos lo están viendo todos los días en la televisión y lo validan como bueno, porque lo dice la televisión y lo hace la televisión. Y lo reproducen después. Es que te esté insultando todo el rato, se meta contigo, te inferiorice verbalmente. Que te haga pensar todo el rato que tú eres inferior a la otra persona. Sí. Y culpable, te haga sentir culpable. Todo lo que pasa es culpa tuya. Y que te haga sentir mal siempre por todo y siempre te esté hundiendo. Y no solo llegan a ellos a través de la televisión, el cine o las redes sociales. La música es un medio perfecto para la transmisión de mensajes. Por delante, por atrás. Escuchan reggaetón, un ritmo que proviene del reggae jamaicano con influencias del panameño y que convirtieron en fenómeno los latinos de Nueva York, Miami y Los Ángeles. Sus letras han llegado a calificarse de machistas, sexistas e incluso de denigrantes para la mujer. Tanto es
Es así que en Cuba estudian el desarrollo de herramientas legales que permitan prohibir su reproducción en espacios públicos. Dejan a la mujer como un objeto sexual que solamente baila, perrea y sirve para una cosa solamente. Descalifica a la mujer diciéndole que solo sabe perrear, zorrear y todo eso, pero se baila. Y al bailarlo pues también incentivas a que se siga escuchando. Desprecian a la mujer bastante, aunque hay gente, incluyéndome a mí, que se bailan esas canciones. Reconocen tener a su alcance toda la información posible y necesaria para detectar este tipo de casos. Saben cuáles son los lugares a los que pueden acudir en busca de ayuda. Sin embargo, la violencia de género sigue formando parte de la juventud española. Se ve metida en esa situación con muchísima mayor dificultad para salir, porque entonces se siente realmente culpable, avergonzada, y empiezan ya unos mecanismos psicológicos que son difíciles de romper. Entonces yo creo que más que preguntarnos cómo es posible, tenemos que preguntarnos cómo podemos ayudar a que esta chica realmente rompa esa relación, que no siempre es fácil. Bueno, es que vayamos quedando con ese mensaje, que esto sigue ocurriendo, que mientras siga una mujer siendo maltratada, da igual qué tipo de violencia sea, hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo cambios en la sociedad. Trabajar juntos en la prevención, porque la vacuna contra la violencia es la educación. Y si estos comportamientos en la juventud desaparecen, el teléfono 016 no sonará nunca más. Otras noticias ocuparán el espacio informativo que llenan ahora los asesinatos de tantas mujeres. Conseguiremos, en definitiva, que la violencia de género deje de ser una lacra de nuestra sociedad y se convierta en tan solo un mal recuerdo de una época pasada.